Juan María, ¿cómo estás? Mitad de semana ya. Pues con el gusto de saludarte y estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias MX, pero de verdad que desespera escuchar tanta ignorancia, mi querida Magda. ¿Tú crees, Juan María? Fíjate que es un tema bien interesante porque por una parte ya escuchamos, por ejemplo, a algunas organizaciones empresariales o bien a los de la AMDA que dice bueno, le comentaba a Jorge Espejel hace unos momentos, ¿no? Que nos va a terminar saliendo más caro el caldo que las albóndigas porque van a ser más los costos que los beneficios que se puedan tener con esto. Pero ahora también hay otra realidad, Juan María, las personas que de pronto no pueden adquirir otro tipo de vehículos y que estos les salen mucho más económicos y que son personas que de pronto trabajan en Estados Unidos o que trabajaban en Estados Unidos y se regresaron a México, pero pues se regresaron con su carrito. Pero eso se llama populismo, se llama ignorancia y impunidad, mi querida Magda. Mira, yo pueblo de los Altos de donde la tradición es que el muchacho a los 16 años se venga al norte. Esa es la costumbre. Entonces, los autos chocolates para mí son una constante. Ese es saber, los conozco desde hace más de la edad que tengo. Eso como una idea. Segundo, esto no es nuevo, y ni estoy señalando en particular al gobierno de López Obrador. Eso viene desde 1978, la regularización de los vehículos chocolate. Entran a razón de unos 2,000 diarios, mi querida Magda, 2,000. Y ya por la estancia en Estados Unidos de tantos años, te puedo decir qué es lo que sucede. La gente cuando ya no puede meter al automóvil a la verificación vehicular, lo manda a México. ¿Por qué no lo dejan en Estados Unidos? Porque lo van a multar. Entonces, ¿por qué nos tenemos que tragar la contaminación los mexicanos con ese peregrino, con esa peregrina explicación que estaba diciendo la persona que estaba diciendo que le da mucho gusto verlo circular? A mí no me gusta ver cafeteras por los pueblos y ciudades de México porque regularmente casi siempre estamos hablando de vehículos que están en pésimas condiciones mecánicas, y si no en pésimas condiciones mecánicas, no ideales, ¿sí? La parte del Tratado de Libre Comercio es muy claro, Magda. Dice, un auto puede ser importado después de 10 años de uso en el país en donde fue adquirido, a condición de que sea fabricado en cualquiera de los 3 países que incluyen el Tratado de Libre Comercio. O sea, tú tienes un vehículo con una antigüedad de 10 años, bueno, pues probablemente esté en buenas condiciones mecánicas, lo puedes importar. Claro. Eso es lo que establece el Tratado de Libre Comercio. Yo te pregunto, Magda, tú tan conocedora que eres del Estado de México, que es otro estado también importador de autos chocolate, te pregunto, 2,500 pesos por regularizar un vehículo, ¿es suficiente para asfaltar, para combatir la contaminación, para enfrentar la inseguridad? Porque con uno de esos vehículos te chocan a tu cochecito de modelo reciente. Si traes un coche compacto de modelo reciente, ¿sabes qué te va a pasar cuando tengas un accidente, un choque con un vehículo que está regularizado a medias y que ni siquiera tiene el valor para la reparación de tu coche? No, pues no te van a responder. Pero a ver, dime una cosa, Juan María, porque aquí hay varias aristas. ¿Lo ves entonces como un programa electorero? Totalmente, así ha sido siempre. Mira, van hasta ahora, con este van a ser 17 acuerdos. Se decía que desde 1978 viene. Tú conoces las calcomanías esas de la ONAPAFA, cómo se desarrolló esta agrupación que supuestamente se dedica a regularizar, que la verdad lo que vende son calcomanías. Y la gente llega un momento en que sobrepone las placas que puede conseguir con gestores. O sea, ve la gran cantidad de irregularidades que se van presentando en todo esto. En este momento es un programa que, según el acuerdo, no decreto, el acuerdo de López Obrador, establece para los estados fronterizos. ¿Sabes cuánto tiempo vamos a tardar para ver por todo el país las fronterizas? Porque eso ya sucedió, esto no es nuevo, insisto, ya lo hemos padecido. Ahora bien, si existiese un programa en el cual vehículo que se interna en el país tiene que pasar por una verificación vehicular y si no vas para atrás, entonces sería diferente. Sí tenemos un programa de multas fuertes, pero todo lo que pasa con la situación de verificación, no sé cuál sea la del Estado de México, pero te puedo decir que acaban de estrenar en Jalisco un sistema de verificación supuestamente muy rígido, muy duro. Ya están vendiendo los permisos por 1,500 pesos, ya está en esa forma. Entonces,
es una cadena de situaciones muy complicadas de corrupción y te decía, a ver, los seguros de automóvil, que no es primero, no es obligatorio en el país, pero enseguida los seguros para un vehículo de 15 o 20 años ya no te los aseguran, Magda. Entonces, vuelvo a sufrir un accidente. ¿Cómo? Fíjate que Carlos Ursúa lo decía bastante bien en una columna que escribía recientemente allá en el Universal, ¿no? Él mencionaba o hacía varios planteamientos a manera de pregunta, ¿no? Mencionaba por qué nada más en esos 6 estados se podría regularizar los vehículos. ¿Cómo puede el gobierno etiquetar los recursos de estos municipios en ciertos estados, siendo México, hasta donde se sabe, es una república federal? Ahora, ¿para qué modelo se va a aplicar el decreto? ¿Llegaría este pronto a su fin para poder evitar el contrabando posterior? ¿Qué documentos legales se van a exigir para la regularización de cada vehículo? ¿Cómo se hará la verificación ambiental de esos coches? Que es esta parte de lo que está señalando. Además, ¿cómo se va a asegurar que un vehículo proveniente de Estados Unidos no haya sido declarado irrecuperable para luego ser reparado y traído acá? Finalmente, ¿cómo van a indemnizar? ¿Cómo va a indemnizar el gobierno al resto de los mexicanos que tenemos coches usados, pero legales, por la caída de los precios que van a tener estos autos con la entrada de los autos chocolate? Son planteamientos que hace Carlos Ursúa, que sabemos quién es y sabemos la trayectoria que tiene. Carlos Ursúa, que fue secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, el primer secretario de Hacienda de este gobierno. ¿Y cómo vas a indemnizar a los demás estados y municipios que van a estar recibiendo vehículos chocolate, vehículos irregulares, que van a estar llenando las carreteras y las calles de pueblos y ciudades? ¿Cómo los vas a indemnizar? Ahora, Magda, una de las principales industrias del país es la industria del automóvil. Entendamos que es el tercer lugar de la industria en México. O sea, estamos ante una situación de golpear a uno de de las industrias que más empleos genera, que más ingresos por exportación nos está haciendo llegar desde hace mucho tiempo. Yo no le encuentro ninguna virtud a este tipo de programas y que no nos salgan con que la gente no tiene, pues entonces no tienes coche. Así tiene que ser de contundente, de claro, porque decir, bueno, es que lo quiero para el rancho, es una pick-up para el rancho. No, pues también los ranchos se contaminan, también las aguas se contaminan, los caminos, la flora, la fauna, también tienen problemas de contaminación. Lo que dices, que señalaba Carlos Ursúa en este escrito, pues es claro. Por supuesto, ¿cómo vas a evitar este tipo de daños a la naturaleza por quedar bien con este tipo de cuestiones? No hay un cálculo, se decía que por allá por el año 2000, 2002, había cerca de 2 millones de vehículos irregulares en el país. ¿Sabes lo que es eso? El impacto que tiene en múltiples actividades de la vida nacional. O sea, yo de verdad, electorero lo encuentro por todos lados, populista por supuesto que sí. A mí díganme cuáles son las virtudes más allá. Y mira, yo te podría decir que yo escuchaba, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo totalmente ajeno al de los coches, las películas pirata. Y yo estuve en el cargo de la autorización y te decían, es que tiene que haber películas pirata porque es la única manera en que la gente que no tiene recursos tiene acceso a las películas nuevas. Y entonces dice, oye, ¿y la protección de los derechos de autor y la protección a la producción? O sea, seguimos cayendo y tolerando este tipo de prácticas irregulares que al final de cuentas, mi querida Magda, pues estamos hablando del Estado de Derecho, que si te fijas, no hay semana que no lo tratemos por lo menos. El Estado de un problema, una asignatura pendiente en el país. Asignatura pendiente, Juan María. Vamos a continuar analizando este tema. Como siempre, ha sido un placer conversar contigo. Te veo y te escucho mañana. Será un placer. Muchísimas gracias. Que tengan todos muy buen día. Fuerte abrazo para ti, querido Juan María. Nosotros hacemos una pausa y volvemos para entrar de lleno a la entrevista de hoy.